Hola, soy Rosario La Madrid, una argentina emigrada en España. Hoy creo que eso es lo que más me caracteriza, porque en mi yo migrante confluyen todas las Rosarios que fui, como digo yo, en otras vidas. La Rosario abogada, que ayudaba y acompañaba a quienes estaban detrás de una ciudadanía o de una migración. La Rosario emprendedora, que día a día buscaba la forma de reinventarse profesionalmente. La Rosario hija, hermana, tía, que está presente y a la distancia. Y la Rosario mentora, esa que se dio cuenta que las emociones son lo más importante y lo primero a abordar en la migración. Así que todas esas y yo te invitamos a que te inspires a vivir tu sueño migratorio acompañada de las historias de migradas. Te doy la bienvenida al 6º capítulo de Historias de Migradas. Y en el capítulo de hoy quiero hablarte de algo que no fue hasta hace muy poquito tiempo que experimenté en mi propia historia de migrada. Quiero hablarte de ese momento exacto en el que nos damos cuenta que ya estamos, por decirlo de una manera, asentadas en este nuevo país que elegimos como hogar. Ese momento en el que dejamos de sentir que estamos probando suerte con nuestra vida y sentimos que la inmigración se hace un poco más definitiva. Y la verdad es que esto es algo sumamente subjetivo y cada mujer lo va a sentir a su manera y en su debido tiempo. Es más, puede que haya mujeres que lo perciban enseguida de haberse mudado y haya otras que llevan años fuera de su país, pero que todavía no lo han experimentado este sentimiento. Aparte de que este sentimiento se puede vivir, experimentar, gracias a diversas situaciones que nos toque vivir en nuestra migración. Y claro que cualquiera de ellos es válido, porque es nuestra propia historia que nos va llevando a vivir ese sentimiento. Incluso puede que lo que me haya hecho sentir a mí no le signifique a otra mujer que pasó por lo mismo que yo, y viceversa. Es más, si me pongo a pensar en mi vida de migrada, he vivido muchas situaciones que me podrían haber hecho sentir asentada en el lugar y momento que estaba viviendo, y no fue así. Pero estoy segura que esas mismas experiencias pueden haberle generado esa reacción a muchas otras mujeres. Durante el tiempo que viví en Madrid, para mí era difícil imaginarme viviendo este sentimiento porque tenía clarísimo que era una experiencia corta, con fecha de vencimiento y que al final de unos cuantos meses tenía que volver a mi vida en Argentina. Así que todo lo que viví durante mis meses en Madrid, que fueron hermosos, súper enriquecedores y ni que hablar de divertidos, los viví en la inconsciencia de sentirme una invitada en la ciudad. Durante ese periodo yo estaba viviendo con una visa de estudios para la que tuve que pedir una prórroga estando en España. Y me acuerdo que el día que me confirmaron que había sido aprobada fue uno de los días más felices de mi vida. Pero de sentirme asentada, nada. Sobre todo porque la prórroga solo significaba alargar la vuelta, pero en el fondo tenía un pasaje de regreso que tenía que usar. Sí te puedo decir que esa solicitud de prórroga me generó muchísimos sentimientos. Lo principal que viví fue mucha incertidumbre, porque se demoraba la resolución de la prórroga y, por otro lado, se acercaba la fecha de vencimiento de mi visa. Te puedo asegurar que hasta llegué a tener miedo de salir a la calle por si la policía me paraba y salía a la luz que para mí no estaba del todo regular en España. Por suerte, todo salió bien y por supuesto que disfruté muchísimo más los meses de regalo que tuve en Madrid. Cuando llegué a Milán en el 2021, ya con mi ciudadanía italiana, lo esperable, por supuesto, era llegar, fijar la residencia, tramitar mis documentos y empezar a vivir como la mujer italo-argentina que soy. Sin embargo, y más allá de haber llegado y haber podido realizar todos esos trámites, que obviamente con la burocracia italiana no fueron del todo sencillos respecto a lo que yo me podría haber llegado a imaginar,
pero en ningún momento sentí que eso me llevaba a asentarme en Italia. Sí te puedo decir que cada trámite o cada documento que obtuve se sintió como un gran logro, pero en ningún momento me vino a la cabeza el hecho de decir, wow, ya tengo mi carta de identidad, ya soy alguien para Italia. No, para nada, en lo más mínimo pasó eso por mi cabeza, y menos que menos por mi corazón. Después de todo eso, como ya te conté en el primer capítulo, mi vida se vino en picada y como también te conté en los capítulos anteriores, en la inconsciencia de todo lo que estaba viviendo decidí que mi lugar en el mundo iba a ser España, sin tener idea de qué iba a ser cuando llegara. Y así fue que empecé el 2023 viviendo en la zona de Alicante, porque la verdad que yo en un momento pensé en Alicante, pero tampoco tenía idea en ese momento de dónde quería vivir realmente. Pero aparte de eso, por supuesto que era momento de hacer más trámites, porque por más italiana que fuera, si quería vivir en España, como mínimo tenía que empezar por solicitar la residencia, canjear el carnet de conducir, pedir el número de la seguridad social y, sobre todo, empezar a trabajar. Y todo eso se fue dando, paso a paso y con los tiempos que me fue posible ir manejando y sobrellevando. Pero así todo, nada de eso me hizo sentir que finalmente estaba sentada en España. El día que obtuve la residencia fue un día súper importante, pero no fue más que eso, fue como un check en mi lista de trámites a realizar. Lo mismo cuando pude finalmente empezar el trámite del canje de la licencia de conducir, o cuando le pude ganar al sistema y lograr tener el número de la seguridad social antes de empezar a trabajar. Ni que hablar cuando quedé en el primer trabajo o cuando me pude comprar mi primer auto, ese auto del 90 y pico que fue a todo lo que pude aspirar en ese momento. Para mí todos esos fueron checks en un tablero que tenía armado de mi Trello migratorio. Pasos que iban dando lugar a nuevos pasos, pero ninguno de ellos me hacían sentir o me hacían experimentar ese sentimiento de, uy, ya soy alguien para España, ya está, estoy viviendo acá y es real. Hoy creo que todo lo que viví en mi primer año en España fue bastante parecido a un sueño, con algunas partecitas de pesadillas, pero sueño al fin. Pero hay algo que yo me había propuesto desde el minuto cero en que me compré ese primer auto hace exactamente un año. Y esa meta que yo me había puesto era que antes de que se cumpla un año, yo iba a cambiar ese auto. Y en todo lo que podía pensar era en ese deseo que tenía de poder cambiarlo. Pero pasó que se iba acercando la fecha límite que yo me había puesto y no estaba llegando con los ahorros necesarios que tenía que tener para poder hacer el cambio. Porque también me pasó que la situación laboral no había sido la más óptima al inicio de mi emigración y la gran parte de mis ahorros estaban yendo en los gastos del día a día. Fue ahí entonces que me dije a mí misma, si acá en España todo el mundo pide préstamos para todo, ¿por qué no intentar pedir un préstamo para cambiar el auto? Y debo reconocer que esto me daba un poco de miedo, de terror, diré, principalmente porque yo ya había sacado un préstamo para comprar un auto en Argentina y no había sido la mejor experiencia de mi vida. Por eso es que al principio tenía un poco de recelo de pedir el préstamo. Pero al final ganó el deseo de cambiar el auto. Así que ahí empezó otra historia, la de tramitar un préstamo en España. Y lo que en Argentina había sido súper sencillo, porque por supuesto yo ya tenía un historial crediticio con el banco, tenía una cuenta abierta desde hacía muchos años, tenía un sueldo con su respectiva antigüedad que me daba un aval para el crédito que quería, que por supuesto todo esto acá en España era lo contrario. Y así empecé a ver y a vivir como cada solicitud que hacía en los distintos bancos con los que opero era rechazada. Hasta que después de unas cuantas idas y venidas me llegó la notificación
de que uno de los bancos me había aprobado el crédito que había pedido. El momento exacto en el que recibí un SMS con la aprobación del crédito, un mensaje que debo reconocer me llegó de sorpresa porque no me esperaba así que me avisen que me habían aprobado el préstamo, fue un antes y un después en mi vida como emigrada. Porque ese simple mensaje para mí en realidad era muchísimo. Me hizo darme cuenta que realmente estoy viviendo en otro país, que realmente la vida que tenía en mi país ya no es mi vida y sobre todo que realmente ya soy alguien para este nuevo lugar que elegí como mi casa. Y creo que eso es lo más importante que quiero dejarte hoy. Esa sensación que tenemos en algún momento de nuestra emigración de que ya pertenecemos a ese lugar. Aunque quizá nunca pertenezcamos en un 100%, porque creo que quienes emigramos aprendemos a dejar de ser de allá, pero también a no ser completamente de acá. Pero el poder sentir que somos alguien para este nuevo país que nos acoge es un momento más que relevante en nuestra emigración. En mi caso fue como sentir que todo lo que estuve viviendo durante el último año largo que llevo viviendo en España es real y es la vida que elegí para vivir hoy. Que por supuesto puede que no sea algo definitivo, puede pasar que en el futuro no esté viviendo en Alicante o que directamente no esté siquiera en España, pero hoy siento que estoy asentada acá. Y con eso me basta. Y por supuesto que también lo disfruto muchísimo. Si ya emigraste, te invito a que pienses cómo te sentís en este nuevo lugar que elegiste como tu casa. Y si todavía no lo hiciste, pero te estás preparando para ello, relájate, disfruta de cada momento que vayas viviendo y presta mucha atención a qué vas sintiendo con cada hito que vas atravesando en tu sueño migratorio. Y antes de dejarte por hoy, te quiero dejar una invitación, porque sé que sos una mujer valiente que está viviendo su proceso migratorio, ya sea que te estés preparando en tu país para emigrar o que ya estés viviendo en ese lugar que elegiste para vivir. Y te encantaría compartir un espacio con otras mujeres en tu misma situación. Si es así, hacémelo saber escribiéndome a través de la plataforma que te resulte más cómoda, porque estoy preparando algo muy grande que puede llegar a interesarte. Ahora sí, te dejo un beso enorme y hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, te invito a que me dejes un comentario o estrellita para que llegue a más personas. También me va a encantar que se lo puedas compartir a esa hermana, hija, amiga que está pensando en emigrar y que sabes que le va a servir un montón. Y por último, si ya emigraste y te gustaría inspirar a otras mujeres con tu historia de emigrada, te invito a que me escribas a hola@rosariolamadrid.com.ar. Te dejo un beso enorme y hasta la próxima.